7:14 en la primera hora. Ayer el señor economista Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, debía acudir a la Comisión Legislativa de Soberanía Alimentaria. Igualmente, la semana anterior estaba prevista su presencia en esa comisión. La semana anterior, pues, coincidieron dos convocatorias al propio ministro, la primera a la Comisión de Participación Ciudadana, y de allí debía acudir a la Comisión de Soberanía Alimentaria. Pero claro, la semana anterior con tertulia, amigos, amigas, se dio este incidente, este conato de incidente por el reclamo de los jubilados, y el ministro finalmente no acudió a Soberanía Alimentaria. Ayer estaba previsto que esto ocurra, finalmente el ministro no acudió. Y los legisladores integrantes de la comisión adoptaron una decisión por moción del legislador Carlos Berman, que integra justamente esa mesa legislativa, de plantear el inicio del juicio político, del trámite del pedido de juicio político contra el ministro Martínez. Nos acompaña el señor ingeniero Carlos Berman, asambleísta manabita, quien, ya le voy a preguntar, ¿no? Llegó como Alianza País y Unidad Primero, pero no sé si sigue siendo parte de Alianza País. Bienvenido, ingeniero. Buenos días. Legislador. Muchas gracias, Fabricio, Alexis, ciudadanía quiteña, ecuatoriana, que nos sigue a través de este importante medio de comunicación. En Manaví también lo están escuchando. Sí, por eso dije Manaví también. 88.5 en Manaví, en Manta, Puerto Viejo tenemos audiencia. Así es. ¿Sigue siendo Alianza País Unidad Primero o ya no? ¿O eso ya bueno, yo soy afiliado al Movimiento Unidad Primero. Usted es Unidad Primero, claro. Soy afiliado fundador, fui presidente y en la actualidad soy su primer vicepresidente. Hicimos una alianza con el Movimiento País para varios procesos electorales, el 2013, el 2014, el 2017, mantuvimos acuerdos políticos y yo no pertenezco al bloque de Alianza País, casi año y medio. Correcto. ¿Usted no va a las reuniones? No, yo me mantengo como asambleísta independiente en la Asamblea Nacional, a pesar que soy, como lo dije, afiliado a un movimiento manabita. Esta sería, con el de ayer, el tercer anuncio o solicitud formal ya de juicio político en contra del ministro de Finanzas. Antes lo hicieron Jofre Poma, legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana, y Raúl Teso, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. En el caso de ustedes, ¿cuál es, digamos, el argumento fundamental por el cual pretenden fiscalizar al ministro de Finanzas? La ciudadanía ecuatoriana conoce que nosotros siempre hemos obrado con respeto a todas las posiciones ideológicas, a todas las posiciones partidistas, de opinión, de criterio, porque eso mismo se trata, la democracia de eso no nutre y de eso no sirve. Pero asimismo no podemos permitir, y bien que usted lo señala, Fabricio, haciendo un recuento, hace 15 días fue una decisión por última vez de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que exactamente cumple un año que fue así que lo convocaron hace un año lo convocaron por primera vez. Por primera vez y de ahí reiteradamente. ¿Cuántas convocatorias le han? Creo que son como 7 u 8 convocatorias que ha tenido él. Y siempre hay una excusa. Y yo quiero decir al pueblo ecuatoriano, nosotros somos representantes de la ciudadanía ante nuestra comisión por su conformación de soberanía alimentaria, desarrollo agropecuario, acuacultura y pesca. Tenemos que tratar todos los temas relacionados a dicha materia y permanentemente nosotros recibimos, la semana que fue convocado por última vez el señor ministro de Finanzas, estaban convocados varios sectores del sector agropecuario que tiene que ver con la materia de pesca y acuacultura, y no fue. Pero usted bien lo señala, oh sorpresa, que llega a la asamblea a otra convocatoria de otra comisión, cuando él por primera vez lo convocan a esa comisión y asiste, y a la nuestra. Yo sí recién tengo 2 meses y medio de ser parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Ustedes conocen que nosotros fuimos miembros de la Comisión de representantes dependientes de los sectores productivos de Pichincha. Siempre acudió en calidad de representante de los sectores productivos a las diferentes comisiones, y él siempre requería también la presencia de los ministros de Estado. Y yo pregunto, ¿cuál es la razón por no ir a la comisión? A preguntarle temas puntuales que tienen que ver con su cartera de Estado y con la dignidad que él representa, porque adicionalmente es presidente de la Junta de Política Económica del país. Yo le voy a dar la respuesta, pues, legislador. A ver, muchas gracias. Como llegamos a esa conclusión con el economista Diego Borges el otro día. Porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín.
Entonces ahora que está a cargo del manejo de las finanzas se da cuenta de que la situación no es tan fácil como se pensaba. Mire, por fuera, pues no, de la administración pública. Tan simple. Y el día de ayer inclusive llegaron varios representantes de diferentes sectores agropecuarios y querían saber, por citar un ejemplo, si mal no recuerdo, en febrero fijaron las nuevas tasas de interés. Hay una tasa de interés más o menos alrededor del 9%, pero para el micro, para el pequeño sector agropecuario hay una tasa casi del 21%, es decir, 2 veces y medio más. ¿Y cuál es la razón? Y por eso era la pregunta hacerle al ministro en persona. ¿Cuál es la razón? Porque se dice que hay un mayor riesgo financiero. Aquí mismo en esta radio viene varias veces a debatir el Código Monetario y Financiero y fue ampliamente debatido. Yo decía, indudablemente un sector en esa época, y ahora lo ratifico, que ganó grandes sumas de dinero lícitamente, como el sector financiero. El año 2017 ganaron más o menos alrededor de 400 millones de dólares de utilidad. El año 2018 más o menos alrededor de más de 500 millones de dólares. Debe también contribuir por el desarrollo del país. Ahora, el hecho de que el ministro Richard Martínez durante 7 u 8 ocasiones se haya negado a asistir a la Comisión de Soberanía Alimentaria, ¿es causal de juicio político? Claro. Así lo establece. El cumplimiento de funciones, pues una de sus funciones es rendirle cuentas al primer poder del Estado. Así, él tiene la obligación de ir. Desde luego, también tenemos que ser ciertos. Varias veces ha mandado comunicación, que ha sido convocado por el presidente de la República a una gira a Japón, sí se ha excusado. Sí, pero indudablemente, 1, 2 veces, 3 veces. Pero no siempre. Y además eso, el día de ayer no comunicó a nadie que no iba. Simplemente no fue. No fue. Entonces ya la comisión tomó una decisión, y luego yo planteé la moción y fue aprobado por unanimidad. Hay argumentos adicionales. En el caso de Zofre Poma, por ejemplo, plantea el hecho de que no se han hecho las asignaciones presupuestarias a los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía. Mire, que tengo entendido se reúnen el día de hoy para tomar una definición en torno a la posibilidad de ir a un paro amazónico, y al mismo tiempo con Raúl Teso coinciden en la necesidad de exigirle al Ministerio de Finanzas que atienda la situación de los jubilados que llevan ya más de una semana en huelga de hambre en los exteriores de la Asamblea, y para lo cual se plantea una salida, que lo dijo ya no solo el ministro de Finanzas, sino el propio secretario de la Presidencia, Juan Roldán, el día de ayer, de que a través de una reforma tributaria se estaría justificando en esto el posible incremento del IVA o una contribución especial como la que ocurrió después del terremoto del 16. Yo era parte de la Comisión de Régimen Económico y Tributario el año 2017, cuando tratamos el presupuesto. El conocimiento es norma constitucional, cuando hay cambio de gobierno, el gobierno saliente se prorroga el presupuesto y el entrante tiene plazo establecido para poder conocer. Nosotros aprobamos en el 2017 el presupuesto de una partida para pagar a los jubilados, más o menos alrededor, en esa época, alrededor de 370 millones de dólares. Y la Asamblea Nacional, a pesar que el Ministerio de Finanzas envió en la proforma del 2019 solamente alrededor de 200 y algo millones, nosotros, la Asamblea Nacional, resolvió que por lo menos se mantenga el presupuesto mismo del año anterior para el pago de los jubilados, es decir, los mismos 370, 380 millones. ¿Y eso se mantuvo en el presupuesto? Eso se mantuvo en el presupuesto. Con la decisión de la Asamblea. De la Asamblea Nacional, está establecido en el presupuesto general del Estado. ¿Y eso se ha cumplido o no? No se ha cumplido, por eso, a través de los medios de comunicación, el ministro dijo que había pagado ya 36 millones. O sea, sí estaba presupuestado dentro de la proforma 2019. Este año, así es. Estaba presupuestado. Más o menos era el déficit que se tenía para cubrir con todos nuestros hermanos jubilados, que entregaron su vida, que gracias a ellos hoy día podemos ser hombres de bien, muchos profesionales, ejecutivos de empresas privadas, funcionarios públicos, gracias a esa dedicación que nos entregaron los maestros. Es lógico, pues, que tenemos nosotros también que ser recíproco con ellos. Y el déficit era más o menos 1.000 millones, y la idea era que en 3 años se pueda cubrir ese déficit con los hermanos jubilados. Entonces está establecido en el presupuesto general del Estado.
ese monto. Yo no sé por qué ahora hablan de que van a haber una contribución adicional que se va a pedir al pueblo ecuatoriano. Está establecido. Y ¿Usted no está de acuerdo en que eso pase? No, o sea, de que llegue una propuesta de ese tipo. No, porque está establecido. Hay que cumplir. Donde yo iba, que el ministro dijo que habían pagado 36 millones. Haciendo un simple ejercicio aritmético. Si llevamos 7 meses del año, debe haber pagado más de 200 millones de dólares, no 36 millones de dólares. Sabemos las dificultades que hay en el país, pero por eso se llegó a un acuerdo, por eso se cumplió, se hizo un plan de pago. Así como honramos otros compromisos y nos preocupamos de cumplirlos, acá también hay que cumplir con un sector tan importante, y más aún en esa etapa de su vida que necesitan tener la tranquilidad, tener un bienestar, que es lo que a nosotros todos nos interesa. O así como a través de la ley de remisión se terminó perdonando más de 4.000 millones de dólares de los sectores más pudientes de este país, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese recurso tranquilamente se puede haber utilizado, una parte nomás, se hubiera haber solucionado a todos los hermanos que están en este momento difícil de no poder cobrar su recurso producto fruto de su trabajo. Ahora, hay algunos sectores que han cuestionado la intención de la Asamblea Nacional de llevar a juicio político al ministro Martínez. Ayer estuvo aquí en esta mesa de trabajo Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, cuestionando esa posibilidad y señalando, ¿cuál fue el término que utilizó Pablo Zambrano ayer? Fuera de micrófonos nos dijo que sería un golpe para la democracia el enjuiciar políticamente. Pero también le preguntamos al aire y obviamente manifestó su oposición. Roque Sevilla, también el exalcalde de Quito, vinculado al sector empresarial, escribió ayer en Twitter: me parece injusto e inconveniente para el futuro del país que la Asamblea Nacional inicie 2 juicios políticos, ya no serían 2 sino 3, contra el ministro de Finanzas Richard Martínez, quien está haciendo un trabajo encomiable o una encomiable labor de enderezar la descalabrada economía del Ecuador. ¿Qué le parece a usted estas posturas, por ejemplo, del presidente de la Cámara de Industrias y Producción o de Roque Sevilla respecto al ministro Martínez? Mire, son muy respetables. Yo reitero, vivimos un régimen, un país hasta ahora de democracia. Tenemos todo el derecho a pensar y opinar. Pero esos mismos criterios, revisemos en años anteriores qué decían ellos en cambio de algún ministro de Finanzas. Y desde luego, pues, yo empecé hablando, yo también he sido parte del sector productivo, toda mi vida he estado en el sector privado productivo, yo también he sido miembro de las diferentes cámaras de la producción del país, pero eso no me quita a tener el derecho de opinar diferente y ver las cosas como son, pues. Asimismo, como muchas personas dicen, ahora que está en la otra orilla, ve las cosas diferentes, de igual manera. Lo que dijo textualmente, si me permite, lo que dijo textualmente Pablo Zambrano ayer: desde el sector productivo nos preocupa que un juicio político al ministro de Finanzas genere inestabilidad en el país. Richard Martínez cumple un importante trabajo ordenando las finanzas públicas y logrando acuerdos con multilaterales. Está bien. ¿Ah? Sí, esa es su obligación. Pero si, para por eso ejemplo, aceptó el cargo. Pero esa es su responsabilidad. Los pues. acuerdos con los multilaterales. Exacto, si se va eso Martínez. Eso es lo que les preocupa a los. Perdóneme, el acuerdo no es con Martínez, el acuerdo es con el país. Nosotros el Ecuador no puede estar sujeto a uno o otro funcionario, por muy extraordinario que sea. Y yo digo, claro, yo en lo personal no tengo nada. Es más, el economista Martínez sabe, cuando él era dirigente gremial de los sectores productivos de Pichincha, las veces que él fue personalmente, siempre estuve apoyando todas las iniciativas del sector privado. Pero eso no quita a mí, que tengo una responsabilidad que me entregó la ciudadanía de mi provincia, y más aún, lo digo con absoluta sencillez y humildad, he sido reelecto yo. Significa que hemos hecho una labor de trabajo. Además eso, el caso nuestro, hacemos una permanente agenda territorial, no solamente en Manabí, recorremos diferentes provincias del país, buscando siempre ser el puente entre los sectores oficiales y la ciudadanía en general. Carlos Berman va a recoger las firmas, el mínimo de 35 firmas, para presentar el pedido de juicio político, ¿o cómo lo van a hacer? ¿Cómo va a proceder? Bueno, el pedido lo asumió la comisión. Entonces Lenin Plaza, como presidente de la comisión, lo va a presentar. Lo establece la norma que la comisión puede plantearlo y sin necesidad de las firmas, o así, remitirlo a la presidencia de la Asamblea, y la presidencia de la Asamblea tendrá que ponerlo en consideración del cargo. Ahora, políticamente las condiciones cómo están, porque Martínez tiene respaldo político dentro y fuera de la Asamblea. O sea, yo no veo al bloque de Creo o al bloque del Partido Social Cristiano que, digamos, respaldando una moción de censura. Exactamente, ¿no? Que respaldan. Y mire, ya que usted toca el tema de Creo, Ajá.
y es normal. Richard Martínez estuvo apoyando la candidatura de Guillermo Lasso aquí en Quito. Por eso le menciono, pues, legislador. ¿Habrá voluntad política considerando que Martínez representa los sectores empresariales, gremiales del país para que lo procesen políticamente en la Asamblea? El hecho de iniciar un proceso de juicio político no significa que ya está condenado. Es decir, él tiene la potestad. No, pues, según la legisladora Joana Cedeño, él tiene que ir a la Comisión de Fiscalización a demostrar que es inocente. Esas son las nuevas lógicas que hay en este país. Estamos reinventando el derecho después de 100 años. Así es, entonces, él tendrá que presentar, una vez que el CAL lo califique, va a la Comisión de Fiscalización, ahí se abren los espacios para presentar las pruebas y los descargos que él tendría que presentarlos, y si determina la comisión, iría al pleno, y si no, pues ahí sí chivaría. Eso no significa, yo reitero, es un proceso político. Esa es la facultad privativa que tienen todos los parlamentos del mundo. No es que va a ir a la cárcel. Así es, pues. Él tiene toda la potestad de ir a... Por eso, por reiteradas ocasiones fue convocado a la comisión, no quiso ir a la comisión resolvió. ¿Y cuál es su lectura política precisamente, legislador, de este momento que está atravesando tanto Martínez como la ministra del Interior, María Paula Romo? Porque se trata de dos de las figuras más potentes, más fuertes, claro, del gabinete más del visibles presidente del Moreno, gobierno, claro, ¿no? El uno en el frente económico, la otra en el frente de seguridad y de la política, y sobre la cual también hay un intento de enjuiciamiento político. Mire, nosotros tenemos como norma de vida la coherencia, la prudencia. Usted debe haber escuchado al interior de la Asamblea que más de una vez han dicho, ahora sí se respira democracia, ahora sí podemos llamar a los ministros de Estado. Bueno, pues tiene razón, pues. Y la ministra María Paula Romo está siendo presentada un proceso de juicio político por algo que tanto ella como creo que secretario de Transparencia, Anticorrupción, lo ha dicho públicamente. Ahora también le echaron la culpa al expresidente Correa porque dice que no tiene plata. Por eso tuvo que irse en un avión. Mire, hace días fue dado de baja de una institución como la policía. El general Espinosa. El general Espinosa, justamente por utilizar también un helicóptero. Aeropolicial. Yo no, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Somos ciudadanos. Aquí no hay ciudadanos ni de primera ni de segunda clase. Y yo reitero, no tengo nada personal. Pero si hay un proceso debidamente reflejado con todo lo que manda la ley orgánica de la función legislativa, bienvenido sea. Y es más, nosotros firmamos para que ella comparezca e informe el tema por cual está siendo llamado a juicio político. Correcto, son los temas de la actualidad legislativa. Carlos Berman nos ha confirmado, nos ha ratificado la decisión de la comisión que integra la Comisión de Soberanía Alimentaria respecto de este pedido del trámite de juicio político contra el ministro Richard Martínez. Lo último, para cerrar, asambleísta, habíamos recibido un mensaje acá en nuestra transmisión de Facebook Live de un amigo oyente que nos estaba señalando sobre la crisis de la plaga del cogollo en el sector palmicultor. Ese es un tema que también está siendo analizado por ustedes. Entiendo que hay una ley cuyo primer debate todavía no se ha cerrado en el Pleno de la Asamblea Nacional, que tiene que ver con el tema de la palma. ¿Cómo está ese tema? A propósito de lo que preguntaba y la alerta que nos señalaba el oyente. Indudablemente yo aspiraba y esperaba que fuera puesto nuevamente en el Pleno en el transcurso de estos días. Esperemos que la próxima semana está. Nosotros nos hemos reunido con diferentes sectores, productores y también procesadores de la palma africana o aceite de palma, como también se le llama, justamente para buscar un mecanismo que permita darle seguridad. Mire, nosotros somos la idea, y siempre hemos dicho hace mucho tiempo, de armar un código agropecuario, donde estén establecidos todos los niveles. Ya fue aprobada una ley de agua, ley de tierra, ley de semilla. Y todo condensado en un solo proyecto y una sola ley, un solo Mire, lo que hablábamos de los créditos, tiene que haber el crédito oportuno, tiene que haber un crédito con criterio técnico. Por decir, al sector ganadero, no le puede dar a usted un crédito para 6 meses, 8 meses, o que haga el primer pago, el primer dividendo, porque va a ser imposible, porque el ciclo de producción del tema ganadero es diferente
al productor de palma africana. Los temas agropecuarios van a ser prioritarios en esta gestión legislativa, porque daría la impresión de que no sé si están en la agenda. Mire, desde luego, hay dentro de la comisión hemos hecho 2 subcomisiones, uno que trata el tema de la ley de pesca y otro el sector de desarrollo al sector agropecuario, un sector que hay que darle toda la solvencia. El Ecuador es un país eminentemente agropecuario. Hay que crear las políticas públicas. Y lo he dicho, el señor ministro de Agricultura compareció hace semanas atrás a la comisión, y yo le he dicho, hoy día hay un ministro que además de ser un técnico, también es productor, Javier Lasso tiene las 2 visiones, y en el buen sentido de la palabra hay que aprovechar para poder planificar bien el tema. Entonces, tenga la seguridad a los amigos productores de Palma Africana que vamos a darle toda la atención, vamos a seguir debatiendo para buscar el mecanismo a un sector que empezó a generar grandes plazas de empleo y trabajo, que generar un segmento nuevo de producción, y que en este momento está con serios problemas por esta famosa plaga que ha afectado a casi en su totalidad los sembríos que hay en diferentes zonas del país. De eso habrá que seguir hablando, asambleísta. Gracias por el tiempo. Muy amable, legislador. Por la gentileza. Muchas gracias. A los tiempos. Eso le iba a decir a los tiempos que nos visita Carlos Berman. Muchas gracias. Un saludo a toda la ciudadanía y buen inicio el 8º mes del año. El 8º mes del año. Gracias al ingeniero Carlos Berman, asambleísta de la provincia de Manabí por el Movimiento Unidad Primero, 7:36.